Hola, ¿qué tal amigos? Soy Adrián Rueda. Es una emisión para La Influyente Televisión y en esta ocasión tengo aquí a mi lado, que además de ser un gran amigo de mucho tiempo, él ha sido diputado federal, ha sido activista, es congresista del PRD. Él es Fernando Belanzarán. Fernando, muchas gracias por venir. No, qué gusto, Adrián. Siempre sabes que el gran reconocimiento que te tengo. Y bueno, si uno quiere estar bien enterado de los tejes y manejes en la Ciudad de México, pues bueno, contigo hay que acudir. No, ni me digas, le pregunto a los especialistas, que además quiero empezar. Mira, ¿por qué no empezamos por algo que además ya va a ser muy pronto, que es el Congreso Nacional del PRD, para ver si reviven ese muertito, tú que lo conoces bien? ¿De veras le ves alguna esperanza? Difícil, la verdad es que está difícil porque sí está en la peor de sus crisis. Y después de la elección hay algo que quedó pues establecido que yo digo que tiene su virtud, ¿no? Porque ¿quién puede oponerse a eso? Ahora la gran moneda, el gran capital político se llama credibilidad. Si no tienes credibilidad no tienes nada que hacer. Porque además el PRD, si mantuvo el registro, es por las clientelas que tenía, por las estructuras. Y ya vimos lo que quedaron hechas las estructuras cuando la gente sale a votar. Y ahora que ya va a tener menos recursos, que ya no tiene gobiernos, que ya no tiene esto, ya no puede apostar a eso y qué bueno, porque eso lo pervirtió. Fue una mimetización con el PRI, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esto sea creíble? Es el punto, que no se vea como un intento desesperado de la burocracia por sobrevivir, ¿no? Pero vaya que se requiere oposición, como nunca se requiere oposición, porque hay viene un gobierno emergente que tiene una tremenda hegemonía y que además, pues, ¿dónde están los contrapesos, no? Necesitamos contrapesos. Yo diría por certeza y seguridad se requieren, y estamos regresando al país de un solo hombre, ¿no? Creo que no se oculta siquiera. Entonces, vaya que se necesita una oposición importante y luego unir a la oposición. Ahora que viene Nicolás Maduro, que invitaron al dictador, yo creo que fue una lamentable gesto. Es falso que estuvieran obligados, pero bueno, ya que estén aquí, pues que se miren en el espejo de Venezuela y la oposición también vea lo que hizo mal en Venezuela. Cometió dos errores la oposición venezolana: fragmentarse, prevaleció la mezquindad durante mucho tiempo, y entonces pues Chávez y Maduro se la pueden llevar también por las contradicciones y la mezquindad de la oposición. Y luego, también antes, unos loquitos irresponsables de la oposición apostaron por el expediente golpista, y eso fortaleció a Chávez tremendamente. Como en Turquía, los golpistas turcos fortalecieron a Erdogan, ¿no? Y ahora está más fuerte, más autoritario, ¿no? Pero lo que deberíamos hacer es sí, cómo construimos una oposición que tenga credibilidad. Hoy parece que más que la oposición que está diezmada en crisis, las voces individuales, los medios las voces, los periodistas críticos parecen ser más oposición. Bueno, Gustavo de Hoyos, de Coparmex, la verdad es que me lo dijo Manuel Cloutier en un tuit y tiene toda razón. Gustavo de Hoyos yo lo veo reivindicando el espíritu de Maquío, ¿no? Poniéndose fuerte y defendiendo, porque le dice a Andrés Manuel: yo lo que te pido es que respetes el Estado de Derecho, ¿no? Y Andrés Manuel contesta: no se preocupen, yo les doy contratos al margen de la ley, porque a menos de que hagan la ley Chabelo y quieran aceptar que se catafixien contratos de Texcoco con Santa Lucía, eso no existe en la ley. Tienen que licitar los contratos de Santa Lucía, y dicen: yo se los doy, solo que sea por corrupción y por tranza. Además, dice que Texcoco está lleno de corrupción, y si son todos corruptos, ¿por qué les da contratos en Santa Lucía? No tiene ninguna lógica, pero es, digamos, por sus pistolas, una muestra más de que se requiere contrapesos para que haya Estado de Derecho, para que no se concentre el poder en una sola persona, porque eso ya lo vivimos. El último que concentró el poder en una sola persona fue Carlos Salinas de Gortari. No queremos regresar a eso, ¿no? Yo espero que no, y había otros anteriores, ¿no? Que ese será el viejo régimen. Oye, pero a ver, el cambio de régimen es regresar al presidencialismo o al hiperpresidencialismo autoritario. Obviamente Peña Nieto fue un desastre, ¿no? Y mal haríamos en que se le diera impunidad como ofrece Andrés Manuel. Pero regresar al pasado, al país de un solo hombre, me parece que es un despropósito tremendo. Y lo que tenemos que hacer es construir la oposición, ojalá. Oye, tú dices que hace falta una oposición fuerte, que ahorita está muy fragmentada, y en tu partido llaman a una refundación. Al menos antes de que se fuera o lo echaran del cargo a Manuel Granados, anunció
que 18, me parece que 18 de noviembre inicia el Congreso hacia la refundación. Pero una refundación con los mismos, bueno, tú eres de la corriente de los Galileos, donde está Guadalupe Acosta Naranjo, pero también está Héctor Bautista, Héctor Serrano, los Chuchos. No me digas que les van a creer que los mismos van a refundar. Es que incluso ya no son los discursos los que hace que la gente te pueda creer, tienen que ser los hechos. Si tú vas a poner el registro del PRD, tienes que demostrar que los que estaban no van a mandar ahí, ¿no? Que tiene que ser algo avanzado por consenso, abierto. Y es importante quién convoca esto. Yo espero que sea la sociedad o sectores de la sociedad que convoquen a establecer una forma de oposición distinta a los partidos tradicionales también, ¿no? Mi amigo Marco Rascón le gusta usar la imagen de un partido jazz, le habla, en donde en el partido jazz, imagínate un grupo de jazz, en donde cada persona tiene posibilidad de desarrollarse, de innovar, de ser creativo, no este centralismo burocrático en donde solo habla uno, dos o tres voces, no, algo mucho más libre, mucho más horizontal. Y bueno, lo que necesitamos es cómo entusiasmar, porque ya está hay un desgaste. Primero, sí votaron 53% por Andrés Manuel, pero hay un 47% que no. Y ese 47% tiene que ser representado. Y además, no le dieron 30 millones de votos, son muchos, pero no son un cheque en blanco. Y entonces, ¿cómo construimos una alternativa que entusiasme, que sea creíble, ¿no? Y tiene razón, pues tiene que haber una renovación. Eso es elemental, que tiene que haber una renovación. La gente castigó bien. Creo que castigó con razón, porque sí es cierto que la clase política cayó en excesos tremendos, se mimetizó con el partido del viejo régimen, vivió con muchos privilegios, cayó en la corrupción, en la componenda, etcétera, en la complicidad. Pero la gente quizás entienda que castigando a la clase política se castigó a sí misma también, porque quizás el remedio sea peor que la enfermedad, con un hombre todopoderoso, caprichoso, etcétera, aprendiz de brujo, ¿no? Se ve, bueno, pero ¿quién es la alternativa? ¿Cómo construimos la alternativa? Hay que ser creativos, horizontales, de otra manera, ¿no? Y bueno, hoy los partidos están en crisis y parte de la gran responsabilidad es cómo construimos algo diferente, creíble, entusiasmante, pero no de la misma manera que antes. Por lo pronto, que ya no sean las despensas las que decidan las cosas, ¿no? Oye, tú criticas el gobierno de Peña Nieto, dijiste que fue bastante malo, pero a ver, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes de haber firmado el Pacto por México, de haber apoyado por completo a Peña Nieto y luego no haberle dado un seguimiento porque, si tú dices, fracasó? No, mira, el Pacto por México es lo que hace una oposición responsable. Tú tienes tu programa y te dicen, oye, pues yo quiero rescatar tus propuestas. Se necesita ser esquizofrénico para oponerse a tus propias propuestas. De hecho, Olga Sánchez Cordero está proponiendo regular la marihuana, despenalizar el aborto, regular la amapola para fines medicinales. Yo en eso estoy de acuerdo. Ni modo que nos opongamos, insisto, a nuestras propias propuestas. El Pacto por México retoma gran parte de la plataforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está, además hay que revisarla, ¿no? Y ¿qué fue lo que pasó aquí? En gran parte la implementación, bueno, primero las leyes secundarias desmerecieron de las leyes de la Constitución y luego la implementación fue un desastre. Por ejemplo, en la reforma educativa, yo diría extraordinaria reforma constitucional, mediocre reforma ley secundaria, sobre todo la de profesionalización docente, y la implementación fue fatal, ¿no? Contraria incluso a lo que se logró. Pero yo no me arrepiento de que se haya hecho, pues, porque si no, tú lo que haces es que, la lógica es que toda oposición tiene que bloquear al que está en el gobierno por reflejo, que sí le funcionó a Andrés Manuel, eso es lo que hizo. Andrés Manuel se pudo oponer hasta sus propias propuestas, pero bueno, en muchas cosas el Pacto por México le duró a Peña Nieto 2 años. Peña Nieto tumbó el Pacto por México por imponer la reforma energética que era contraria al Pacto por México. Y tuvo 2 primeros años Peña Nieto con Pacto por México. Y luego los otros 4 años sin Pacto por México. En el pecado llevó la penitencia, porque después de esos 2 primeros años de Peña Nieto que decían Saving México, cayó en un tobogán enjabonado hacia abajo. Y dime, ¿y Andrés Manuel qué va a echar abajo de las reformas?
La única reforma que dice que va a echar abajo es la educativa. Antes decía que lo único que había que hacer es quitarle lo punitivo a la evaluación. Ahora ya quiere quitar toda la evaluación, ¿no? Es que los niños no toman carreteras, no rapan a la gente, no votan, no toman oficinas y bueno, ¿no? Pero así no vamos a, mejor sin evaluación. A mí me gustaba la idea de que en este país nos tenemos que evaluar todos, no para castigar, para saber dónde estás mal y poder corregir, ¿no? Y van a desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es el único que te da información sobre la educación acá. ¿Para qué? Para quedar bien con las clientelas. ¿Cuáles clientelas? La de los dos enemigos históricos que apoyaron a Andrés Manuel, la CENTE y el Ester Gordillo, que quiere regresar por sus fueros para volver a ser la presidenta del CENTE. ¿Cuál cambio? ¿No? Es amlopardismo. Amlopardismo es predicar la redención de la patria para que todo siga igual o peor. Oye, a ver, ahorita entramos más a fondo al tema de Andrés Manuel y al de la marihuana, porque tú fuiste de los impulsores desde que eras diputado. Pero regresando a la reforma o la refundación del PRD, que es tu partido, bueno, pues no es ningún secreto, está lleno de tribus siempre, sí. De hecho tú perteneces a una tribu. Y los que perdieron o los radicales dicen que fue el Pacto por México el que los llevó, y la alianza con el PAN, el que los llevó a la derrota. Sí. Pero ahora que se quieren refundar, tú como congresista, ¿qué expectativas tienes de esa reunión? Mira, pues hay que construir algo distinto. Ahora, perdón, que echarle la culpa al Pacto por México y a las alianzas me parece muy pobre el análisis, ¿no? Las alianzas generan una expectativa importante, ¿no? Así ganamos elecciones importantes en Veracruz, en Chihuahua sin permiso, porque los galileos pues no nos disciplinamos y apoyamos a Javier Corral y no nos arrepentimos. Fuimos construyendo y la verdad es que las alianzas fueron muy exitosas a nivel local. ¿Qué pasó cuando se hizo a nivel federal? Bueno, sí se cometieron errores, pero fíjate una cosa, cuando acabó la precampaña, Ricardo Anaya estaba en unas encuestas a 8 puntos y en otras a 6 puntos de Andrés Manuel, cuando acabó la precampaña. Pero entre campaña y que empezó la campaña, ¿qué vino? Pues vino lo de la nave industrial y fue una guerra sucia impresionante. La PGR intervino. Dice Andrés Manuel, yo le quiero agradecer a Peña que no se metió. Claro que se metió, pero se metió contra Anaya. Peña le ayudó a Andrés Manuel. ¿Por qué? Pues por el cambio de impunidad. Pues no está diciendo Andrés Manuel a todos lados que no los va a meter a la cárcel, que no los va a investigar, que hay borrón y cuenta nueva, que no va a haber en el pasado, que Rosario Robles es una cortina de humo, que es un chivo expiatorio, etcétera. Pues a cambio de eso, a cambio de impunidad, ¿no? La amnistía anticipada, importante, que por cierto, yo creo que si tú te fijas, si tenemos memoria y le buscamos, viene desde 2016, el año en que el PRI y el gobierno se volvió loco por las alianzas contra ellos y trataron de evitarla a toda costa y se metieron a corromper a dirigentes partidarios para que no hubiera alianza en los estados. Recuerda, a principios de 2016 todavía puedes ver que Andrés Manuel pedía la renuncia de Peña Nieto, a principios. Después de que pasan las elecciones, se da un hecho importante en Nochistlán. Y después de la represión en Nochistlán, Andrés Manuel a la semana de eso tenía un mitin aquí en Reforma. Y en ese mitin en Reforma, para sorpresa de todos, dijo Andrés Manuel, no hay que jugar a las vencidas con el presidente. Y no hay que derogar la reforma educativa, solo hay que limar las puntas más filosas, dijo, ¿no? Sorprendente. Y un poquito después fue a Acapulco y dijo, vamos a darles amnistía anticipada. Ahí ya me entró un duende. Yo te voy a decir que hubo 2 duendes que juntaron a Peña Nieto con Andrés. Uno, Videgaray, que apostó por Trump en la elección presidencial y apostó por el populista en Estados Unidos porque no iba a apostar por el populista en México a cambio de impunidad. Y segundo, el rey chiquito, Manuel Velasco, muy amigo de Peña Nieto y es el niño consentido de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se ve, bueno, hasta en el Ola puede uno ver la gran cercanía del rey chiquito, Manuel Velasco acá. Bueno, y fíjate, todo acomodado. El rey chiquito no dejó de ser un minuto gobernador y pasó a ser senador. Mancera al menos tuvo que pedir licencia, tuvo al menos el pudor de pedir licencia y no estar en campaña. Él manejó recursos públicos durante toda la campaña para luego saltar a ser senador y luego regresar para ser sustituto de sí mismo, violando la Constitución donde dice que tienes que optar por uno solo y no puedes ser dos cargos a la vez. Bueno, esa se la dieron a su medida y luego
le quieren dar hasta coordinación del Tren Maya y lo consienten de una manera tremenda. Pero bueno, esos dos me parece que tuvieron que ver con esa alianza, con esta alianza Primor. Y bueno, estaba a 6, 8 puntos Andrés Manuel cuando acabó la precampaña. Quedó en 30, ¿no? Porque el gobierno Peña Nieto solo ha sido, parece eficaz en una cosa, detener a Anaya. Le agarró un odio a Anaya impresionante, ¿no? Me dijo un compañero periodista que le preguntaba a Mid, oye, pero es que va a llegar Andrés Manuel, dice, ¿no debería juntarse mejor con Anaya? Y dijo Mid, no, es peor que gane Anaya que gane Andrés. Se lo dijo así, y creo que el PRI lo demostró. ¿Por qué? Porque mientras Anaya estaba diciendo, voy a aplicar la ley, va a haber una fiscalía autónoma y quien la deba la paga, así sea Peña Nieto, eso fue lo que dijo Anaya, Andrés decía, yo no me voy a meter con ustedes. No es casual que todo el duartismo en Veracruz haya apoyado a Cuitláhuac y a Andrés Manuel, por su pellejo, ¿no? Porque les ofrece impunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no creo, insisto, dice Andrés Manuel, vamos a acabar la corrupción, y lo primero que dice es, yo les ofrezco a los de Texcoco todos sus contratos en Santa Lucía, ¿no? Así directamente y acá, allá, ¿no? Claro, pero además sin licitaciones, sí. Y acá. Entonces, la ley Chabelo, ¿no? Y luego, sí, claro, de catafixio tu contrato aquí con otro contrato allá, ¿no? Pues tremendo, ¿no? Y se sienta al lado de Riobó para darlo a conocer, y lo decía, es que él no le voy a dar contratos. Pero ya vimos que un socio de Riobó es el que va a encargarse de Santa Lucía, que por cierto, nada más va a ser para hacer sus proyectos, quién sabe cuánto gasten, pero yo no creo que se haga el aeropuerto en Santa Lucía. No tienen estudios, no tienen proyecto, no tienen plan maestro. La conectividad es una locura. Imagínate que tú llegues a Toluca y tienes que salir en Santa Lucía, o que llegues a Venustiano Carranza y tengas que irte a Toluca, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, ¿no? Un absurdo, pero bueno, Andrés Manuel quería demostrar quién manda y decirle a la gente, si yo decido que nos vamos al abismo, nos vamos al abismo porque yo decido. Porque nadie le compra que haya sido el pueblo, que haya sido o que sea el Estado. Pues el Estado es él, ¿no? Así es lo que ha manejado. Y bueno, regresamos al país de un solo hombre y pues a mí me parece muy pernicioso. Como si el problema es que el príncipe fuera malo y necesitábamos un príncipe bueno, todopoderoso. Me parece que lo que nos da confianza debe de ser pues las instituciones, que las instituciones sean más fuertes que el gobernante en turno, ¿no? Fer, estás como los toros van a las tablas. Estábamos ahora al PRD y ya te vas por el PG. Ya entramos al PG, nada más dime, ¿no te veo muy animado con la próxima consulta del PRD? ¿No tienes ya ninguna esperanza o qué? Bueno, yo no tienes mucha mira, fe, soy escéptico. La verdad es que soy escéptico, hay que intentarlo. Pero lo que sí es que yo no me voy a prestar una simulación. Si alguien cree que va a engañar a la sociedad, pues se va a engañar a sí mismo. Entonces, si es en serio y construimos algo distinto, diferente, distinto a la tribucracia que predominó y a las prácticas de clientelismo que eran las que definían y esto, si es eso, si es simulación, caminemos. Yo soy escéptico, pero si eso es simulación, pues está la posibilidad de hacer otro partido, ¿no? Que también está otro, pero... o sea, ¿sí están pensando en eso algunas gente? Sí, claro, otro partido? Sí, claro, estamos caminando en doble vía. Si podemos construir algo distinto con el registro del PRD, que sea horizontal, que sea con consenso, que no sea gatopardismo, caminemos. Si vemos que hay alguien que quiere seguir agandallando o quiere hacer que el PRD sea un partido satélite, como puede haber algunos que no están esperando el primer guiño para irse, bueno, si es eso, pues no cuente conmigo, ¿no? Voy a intentarlo porque es correcto, porque este registro es el del viejo Partido Comunista, es el que consiguió el Partido Comunista con la reforma política de Reyes Heroles, que lo reafirmó en 79, luego en 82 en 79 cambió a PSUM, para la elección del 82, y luego se hizo PMS para la elección del 85 y luego generó al PRD. Ese registro vale la pena intentarlo, si hay esa posibilidad. Se llama no intentarlo además por una razón, porque la dispersión de la oposición favorece al poder hegemónico.
Oye, pero además ya para salir de este tema, no sé si coincidas conmigo, la ciudad del país, pero básicamente la ciudad es de izquierda y luego de estas elecciones creo que la gente de izquierda no está representada con nadie porque Morena no es de izquierda, el PRD pues está prácticamente es cadáver, de ahí en fuera no hay izquierda. Sí, pero fíjate que es grave, porque si la gente se desencanta con el asunto de Morena, porque Morena decreta el cambio, y Morena te dice, ya somos una nueva república, ya se acabó la corrupción, ya estamos en la felicidad. Bueno, la gente se desengaña, ¿no? Y puede ser que la gente identifique a Morena con toda la izquierda posible, y entonces la reacción sea voltear a la derecha, bueno, ve lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Sí, cómo no. Ahí la ola antisistema benefició en Estados Unidos a Trump, benefició al comediante en Guatemala, beneficia Bolsonaro. a Bolsonaro. Aquí el beneficiario fue Andrés Manuel, el voto antisistema lo benefició a él, y tienen algo en común, no creen en la democracia liberal, en los valores de la democracia liberal, ¿no? Entonces avanza lo que se llama la democracia iliberal, que es un fenómeno en el mundo, y es algo que pues, nos tiene que hacer reflexionar. La verdad es que grave, porque costó mucho trabajo en América Latina avanzar en la transición a la democracia, para que ahora venga un gran desengaño y lleguen gobiernos que no creen en las libertades. El primer gran batalla que vamos a tener que dar en México es defender la libertad de expresión, porque Andrés Manuel dice que todo aquel que lo cuestione es fifí, y le va a seguir diciendo fifí, porque para él los fifís son los golpistas. Él dice, los fifís son aquella prensa que atacó a Francisco y Madero y que luego le aplaudió el golpe a Venustiano Carranza. A Victoriano Huerta. Perdón, a Victoriano Huerta, ¿no? Sí, es la prensa que dice que venía del porfirismo, ¿no? Sí, dice, es la prensa porfirista que apoyó a Victoriano Huerta. Entonces ya le está diciendo a todos los que lo cuestionamos que somos golpistas. Entonces es un atraso tremendo. Imagínate la presión que él llegue y diga, estos son golpistas y son los enemigos del país, casi nos dice traidores a la patria, ¿no? Oye, y ahorita, ahorita en las redes, tú que te mueves mucho en redes, a todos los pejefans, como los llaman, si les dices que Fernando Belaunzarán es enemigo y es huertista, pues te ponen en riesgo, ¿no? Porque sí se te pueden ir encima los fanáticos. Bueno, las palabras pesan. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Un loco que le manda cartas a Obama, a Clinton, a la CNN, a Soros, porque Trump ha dicho cosas contra ellos. Luego un loco entra a una sinagoga y mata a un número de judíos porque dicen que los judíos están financiando la caravana migrante, ¿no? Eso dicen, entonces las palabras pesan. Y entonces Andrés Manuel tiene que ser responsable. Él es presidente. Y me gustaría que sí entrara al debate público. No solo es su derecho, ayudaría mucho, pero con argumentos, ¿no? Con razones, argumentos, con sustento. Si es la descalificación, si él llega diciendo que su crítico es por definición inmoral, pues ¿cuál es el mensaje que le está mandando a su gente? Si sus críticos son traidores a la patria, ¿qué se hace con un traidor a la patria? ¿No? Las palabras pesan, la polarización de la sociedad luego pesan. Y bueno, ¿no? Es algo que habrá que seguir trabajando, pero tenemos que defender la libertad de expresión y además el debate racional, ¿no? En lo del aeropuerto no hubo ningún debate racional. Yo digo que es para darle un premio a la posverdad. Decían, hay que defender un lago que no existe, ¿no? El lago de Texcoco se desecó hace siglos, ¿no? ¿Lo secó quién? Pues la Ciudad de México, al ir creciendo se desecó. Se hizo un vaso recolector que se llama Nabor Carrillo, que tiene muchísima materia fecal, por cierto. Yo quiero ver que quieren defender el lago, a ver, váyanse a dar unos busitos ahí al vaso comunicante, pero además no estaba en juego. La verdad es que no está en juego. Sí, por supuesto, hay aves que pues no iban a coexistir muy fácil con los aviones, es cierto, pero en Santa Lucía va a haber más aves afectadas que eso. No hay obra hecha por el hombre que no afecte su ecosistema. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo mitigamos los cambios, cómo lo hacemos sustentable, etc. Cuando escribió Goethe, Fausto, su obra, su primer gran tema es el drama de la civilización. Tú, al avanzar el progreso,
tú cambias el hábitat, cambias la naturaleza. Y eso, pues sí, si quieren decirlo, sí, es un drama humano, sí, todo. Pero hay que ver cómo mitigamos. Y en la propuesta de Texcoco, al menos había fortalecer la parte hídrica de esa cuenca. Estaba hacer que otros vasos recolectores pasaran a la superficie. ¿Se podía hacer más de eso? Sí, pero eso hubiera sido una exigencia más inteligente que tirar a la basura 200,000 millones de pesos incluso por la no opción, ¿no? Pero bueno, no es, insisto, no fue un debate racional. Es increíble que gana Santa Lucía, porque aquí, por cierto, en las encuestas, todas las encuestas, Texcoco estaba más fuerte. Pero bueno, dice, gana, el dedito de Andrés Manuel señala a Santa Lucía, y después de que dice, gana Santa Lucía, hágase el proyecto. Es decir, se votó por lo que no tenía proyecto. Así pues, no sé llamarlo como Macondo, no sé, aquí superamos la ley de Herodes, ¿no? De cómo se hacen las cosas, pero bueno, es las locuras del emperador, ¿no? Y alégale, ¿no? Y dicen que esa es la cuarta transformación, bueno, ¿no? Ya que regresaste, ya iba a regresar, pero ya regresaste solito ante Andrés Manuel. Oye, por lo que dices, parece que los patos no estaban en Texcoco, sino en la consulta, ¿no? No, es patito, es una burla la consulta, porque tanto que se peleó por hacer avances democráticos. Porque mira, lo del carrusel es anecdótico. Es nada más para decir, miren, qué chapucera era su consulta. La gente podía votar más de una vez, etcétera, acá, ¿no? Pero verdaderamente grave, es que no se contaba públicamente, no se cantaban los votos. Los votos eran contados en sigilo, y se llevaban las urnas a sus casas, ¿no? Pues imagínate, que sean, eso tampoco es muy innovador, lo hacía Gonzalo N. Santos, ¿no? Nada más que lo hacía a punta de pistola en el México. Gonzalo N. Santos es el de la frase, la moral es un árbol que da moras, ¿no? Y entonces, pues a eso regresamos, ¿no? Y perdón, en la democracia se tiene que hacer lo correcto, porque casi ellos dicen, es que nosotros podemos hacer lo mismo que hacía el PRI, o peores cosas, porque somos buenos, ¿no? Y eso nos da la autoridad, porque él dice, yo tengo autoridad moral para hacer fraude a favor del bien, ¿no? La verdad es que da pena ese retraso, da pena que mucha gente que luchó por la democracia esté legitimando este ejercicio, que es un retroceso impresionante en lo que habíamos ganado en la democracia, en donde sin transparencia no hay democracia. Y aquí fue un ejercicio opaco, en donde empezaron las consultas fideístas. Nos dice Andrés Manuel, votó 1 millón de gente. ¿Y cómo me lo compruebas? No hay manera. Es un acto de fe. ¿Votaron tantos por Santa Lucía? ¿Hay manera de comprobarlo? No, porque todo lo contaron en sigilo. ¿Y lo contaron gente imparcial en sigilo? No. Lo contaron gente vinculada a un partido político que promovió abiertamente Santa Lucía. Por más que mandaban a pobre Mario Delgado a que hiciera el papelón, di que estás por Texcoco para hacer como que esto no está definido, ¿no? Era una pantomima, ¿no? Muy bien Gustavo de Hoyos, el de la Coparmex, diciendo quiero Estado de Derecho. Imagínate qué confianza le pueden hacer a los inversionistas si lo que acuerda un gobierno, quizás el siguiente gobierno lo echa para atrás. Eso no da confianza, ¿no? Y no es cualquier cosa, son 200,000. Dice que este es un gobierno austero y se estrena antes de llegar al poder tirando a la basura 200,000 millones de pesos, ¿no? Oye, Fer. Y además, trabajadores, 45,000 trabajadores que están en Texcoco se van a quedar sin trabajo. A los empresarios dice que ahí, que caprichosamente y al margen de la ley les va a respetar sus contratos, y a los trabajadores, ¿no? ¿Se van a ir a Santa Lucía? No, porque Santa Lucía no existe, no va a existir Santa Lucía. Ese es el mito, como tampoco va a bajar los precios de la gasolina, Andrés Manuel. Ahora están diciendo que es cuando estén las refinerías, pues Andrés Manuel está en todos sus videos llamando a que convoquen un periodo extraordinario para echar abajo el impuesto especial de las gasolinas, el IEPS, y también lo dijo Rocío Nale, y Mario Delgado hacía con los tanques de gasolina, por eso Álvarez Maínez le dice muy bien gasolimario, ¿no? Y a ver, cumpla lo que dijiste, no lo van a hacer, ¿no? No lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, decían que si París bien vale una misa, pues bueno, para ellos el poder bien valió engañar a muchos mexicanos en muchas cosas, porque además Andrés Manuel le decía a cada auditorio lo que quería oír, ¿no?
pero ahora ya va a tener que tomar definiciones. Ya no va a poder quedar bien con todos, ¿no? Y bueno, y en esto de las gasolinas, pues bueno, se van a quedar esperando porque las gasolinas no van a bajar, y no van a bajar porque él necesita financiar sus programas sociales, que eso es todo lo que está haciendo. Además, mucha gente se va a quedar sin empleo en el gobierno federal, porque está haciendo recortes, está metiendo a todos en la misma bolsa, lo cual es muy injusto, porque claro que hay funcionarios corruptos, pero también hay excelentes funcionarios, pero él no hace la distinción, mete a todos, y ya los mete en la sospecha, todos son por definición corruptos, cuando lo que es corrupto es el sistema está hecha para la corrupción, y eso no va a cambiar porque alguien llegue y diga que lo va a hacer por el ejemplo, y no va a cambiar cuando él dice, yo les voy a dar todas las obras, discrecionalmente, por designación. En Tabasco cambiaron la legislación para que todo lo que tenga que ver con la nueva refinería se haga por designación directa, ¿no? Curioso, porque quien tendría que hacer las licitaciones es Pemex. Pemex es una empresa autónoma, ¿no? Una empresa del Estado con personalidad jurídica propia. Ellos deberían decidir dónde se hace la refinería, dónde hacer las adjudicaciones, incluso, bueno, las licitaciones deberían hacer, las licitaciones. Pero bueno, ellos cambian la ley para hacer las adjudicaciones y aparte vía estatal. Y me llamó la atención que el Tren Maya también dice que van a hacer dice licitaciones, pero seguramente será por adjudicación directa a través de los estados. Dice Tabasco y Chiapas, pues 2 estados que gobierna Morena, pero ¿por qué no lo hace el gobierno federal? Está extraño, es como casi como diciendo, si algo brota, es sobre ustedes, ¿no? A ver, pero Fer, está raro, ya estás hablando muy mal de nuestro federal. Próximo presidente, pero se te olvida que tú también estabas en el PRD, ustedes crearon ese monstruo. Y no solo una vez, lo lanzaron 2 veces y no me digas que no lo conocían. Que bueno, yo voté 3 veces por Andrés Manuel, 2000, 2006 y 2012. Tú creaste eres de los que crearon ese monstruo. ¿No lo conocían? ¿A poco ha cambiado tanto? Pues mira, la verdad es que antes de las elecciones de 2006, yo estaba convencido de que Andrés Manuel no es como lo pintaba, ¿no? Porque creo que como gobernante fue bastante pragmático, no fue el gobernante de polarización. Después del plantón de reforma, Andrés Manuel tomó este tufo de una polarización constante, completa, descalificación de sus críticos, etc., ¿no? El 2012, pues porque fue una decisión de mi partido, ¿no? Yo hubiera gustado que el candidato fuera Marcelo Ebrard, pero Marcelo Ebrard se bajó, ¿no? Y esto y además, Andrés Manuel, ¿te acuerdas que dijo que iba por la República Amorosa? Y yo lo vi como una rectificación de su política de confrontación. Luego nos volvió a poner a todos en el muro de la ignominia, el basurero de la historia, y toda esa narrativa de descalificación personal. Pero bueno, yo acepto la crítica, efectivamente, quizás no medimos, pero ahora nos lo vamos a enfrentar, ahora que tiene el poder absoluto. ¿Tú crees, en esta parte, que alguien dentro de su equipo, que él escuche a alguien, que alguien lo pueda frenar adentro, no afuera de oposición? No, mira, el mensaje que manda es que quiere que todos le den la razón solamente. Y entonces la pregunta es, ¿hay alguien que le diga la verdad y lo que él no quiere oír? Me parece difícil. O a lo mejor alguien se lo dice, pero él la escuchará, la aceptará, o será su enemigo. No, bueno, quién sabe, pero insisto, parece que es de esos que su gente cercana le dice lo que quiere escuchar porque esa es la única forma de ascender, de estar en la gracia del Señor. Regresamos a los tiempos, parece ser, ¿de qué horas son las que usted diga, señor presidente? ¿No? Qué barbaridad, bueno, es mal mensaje. Dejemos ya en paz a nuestro señor Bueno, en lo del aeropuerto creo que es clarísimo, ¿no? No hay no lo dejamos en paz. No, pues está bien. No, bueno, que es clarísimo. Que esté clarísimo, ¿no? ¿Crees que vaya a ser un dictador? Es que fue una decisión absolutamente irracional. Absolutamente irracional, no se sostiene desde ninguna lógica, ¿no? Y bueno, el problema es que sin contrapesos podemos tener una autocracia. Ya la vivimos, o sea, tampoco dicen, es la cuarta transformación, pero la cuarta transformación puede ser que es la cuarta transformación del PRI, del PRM al PNR, al PRI y ahora a Morena, ¿no? Oye, ¿tú ves indicios o algún peligro de una dictadura? Tú que conoces. Bueno, por lo menos de un gobierno, un gobierno autoritario, mira, puede irse degenerando a eso, ¿no? Las consultas, Patito,
sí sostienen dictaduras, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que a Chávez no le gustaban los plebiscitos? Pues los hacía, pero claro, solo van a los plebiscitos que tienen la certeza de que van a ganar. Maduro convoca elecciones cuando supo que la oposición ya estaba tan dividida que no iban a sacar candidato, etcétera, y entonces la saca de un día para otro, ¿no? Y la saca además a través de un constituyente en donde solo participó el oficialismo, ¿no? Oye, a ver, ya después de este panorama tan negro que nos pintas, vamos a cosas, ya ahorita ya son más alegres esos. Sí. Un tema que tú impulsaste mucho, que tocaste al principio, la marihuana. Recién la Suprema Corte de Justicia acaba el quinto amparo, alias ya hay jurisprudencia, aunque no soluciona para mi juicio nada el problema, tú lo conoces bien, de que la gente ya puede sembrar sus matitas y echarse sus churros, pero no sé dónde vaya a conseguir las semillas y todo. ¿Cómo ves eso? ¿Tú crees que si México está listo, tú has apoyado eso, para que se libere la marihuana y podríamos estar aquí con un churrito platicando? Digo, a mí no me gusta, no le he probado, seguramente tú sí, porque la describes muy bien. Sí, claro. Y, sí, por supuesto que la he probado y no pasa nada, no me salieron pelos en la mano ni nada por el estilo, ¿no? Es más, ¿qué te digo? Luego llegan a ser presidentes. Los recordarás que dijo Bill Clinton, fumé pero no aspiré. Luego dijo George Bush que lo más suave que se metiera marihuana, pero que luego vino el Espíritu Santo y lo redimió. Obama dijo, pues yo lo usaba, yo lo usaba para relajarme, etcétera. Yo le diría a mis hijas que no es buena idea que consuman, pero si lo hacen no es más grave que si consumieran alcohol o tabaco, ¿no? Una posición más clave. Y Trump, bueno, sí, Trump es un cruzado que no ha hablado del tema, pero bueno, ¿quién se extrañaría, no? Michael Phelps, la gloria olímpica de todos los tiempos. Sí. Si tú me dices que Michael Phelps no consiguió sus medallas gracias a la marihuana, tienes toda la razón, pero la marihuana no impidió que lo hiciera y que fuera el máximo ganador de medallas olímpicas. Entonces hay que poner las cosas en su justa dimensión. ¿Qué es una droga? Es toda aquella sustancia que altera tu sistema nervioso, sea que lo excite, sea que lo deprima. De esas hay muchísimas y muchas son legales. ¿Qué es lo que hizo que unas drogas fueran legales y otras ilegales? Hubo un panel médico, científico, evidencia que determinara, no, fue caprichoso, ¿no? La marihuana, pues la verdad es que es una droga más suave que el alcohol o que el tabaco, y tuvo que ver cuestiones raciales en Estados Unidos contra la población afroamericana y la población mexicana, que llevó a la prohibición, y Estados Unidos nos impuso la prohibición. Con Lázaro Cárdenas hubo 3 meses en que todas las drogas fueron despenalizadas, todas, y que incluso se daba una dosis a los dependientes, lo cual 60 años después lo usaría una parte de eso Portugal con excelentes resultados y otra Suiza, ¿no? Aquí nos obligaron porque estaba la Segunda Guerra Mundial y entonces Estados Unidos nos suspendió la venta de medicinas, sobre todo las medicinas opiáceas, y entonces así por las buenas México tuvo que dar paso atrás. Pero Asingler, el gran cruzado contra la marihuana, decía que la marihuana hacía que los negros, con la N, nigger, con el racista, hacía que los negros pensaran que podían conquistar a sus mujeres blancas. Ese era el nivel del debate porque eres güero, fíjate. ¿No? Oye, a ver, déjame hacerte una pregunta, ya que estás a favor. Mira, te voy a decir nada más un dato. Ya hoy, toda la costa oeste, desde San Diego hasta el Polo Norte, tienen marihuana con fines personales. Y se está generando una industria que genera importantes ganancias, que tiene empleos formales y que le da al fisco importantes recursos en Estados Unidos y en Canadá. Y en México seguimos con la guerra y ya estamos importando marihuana de Estados Unidos, ¿no? Primero ya se redujo la demanda de marihuana mexicana en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con toda esa marihuana? Pues se queda en México haciéndola más accesible y más barata, pero con todo lo pernicioso del mercado negro. Y si la historia comenzó con un tráfico de marihuana mexicana hacia Estados Unidos, ilegal, ahora ya también hay marihuana norteamericana en México. ¿Por qué? Porque allá tienen control de calidad. Y aquí seguimos con la guerra, ¿no? Con los costos de la guerra. Y los únicos que ganan con la prohibición son las bandas criminales. A ver, güero, tú tienes hijos. ¿Te gustaría que tus hijos fumaran marihuana? No me gustaría, pero los persuado. Pero que esté prohibida la marihuana no significa que no la consuman. Ahí está. Y el hecho de que esté prohibida, pero fíjate, la marihuana está prohibida. El tabaco está permitido. A ver, ¿no te gustaría? ¿Por qué tú sí la fumaste y tus hijos no?
Bueno, si es su decisión fumarla, la fumará. La Pero tendrán entonces, más sí. al alcance, Pero ¿no? si tú me dices, si te gustaría, no, pues, o sea, todas las drogas tienen ¿No crees que todas las drogas tienen un peligro, tienen un riesgo, pero la prohibición las hace mucho más peligrosas y más riesgosas. Muere muchísimo más gente por combatir las drogas que por consumirlas, ¿no? Y que tú se lo prohíbas a los jóvenes, no. Ahora, si mi hijo me llega y me dice, papá, quiero consumir marihuana, pues adelante, mejor te enseño, porque es peor que lo hagan a tus espaldas. A mí me dice una vez una madre de familia en un debate, me dice, ¿tú crees que hay algo peor que hay algo peor que hay algo peor que saber que en la tienda, que en la esquina le venden marihuana a tu hijo? Sí, no saber dónde se la venden, ni quién se la vende, ni qué le venden, ¿no? Porque lo que hace la regulación es poner reglas. Porque en el mercado negro nadie tiene reglas. Tú no puedes ir a Profeco y decir, fíjate que el dealer me engañó, o fíjate que el dealer me vendió marihuana con pesticida, que es más tóxico el pesticida que la propia marihuana, ¿no? Entonces, pon reglas, porque si tú crees que si le dices a tu hijo, no consumas marihuana, no va a consumirla, mira, los padres de familia tienen todo el derecho a pensar, a no querer que fumen tus hijos. Entonces, llegas y los persuades y le dices, mira, hijo, mira, no conviene por esto acá. Pero si no te hacen caso, sí, lo van a hacer. ¿no? ¿Y quién no ha desobedecido a sus padres alguna vez? Yo me declaro culpable. En algunas ocasiones no obedecía a mis padres y yo estoy seguro que los padres no quieren que sus hijos los desobedezcan, o sea, quisieran que los obedecieran. Pero si los llegan a desobedecer, pues no quieren que tengan el riesgo de tener contacto con una delincuencia que puede ser muy violenta, costarles la vida, o que sean extorsionados por la policía, o que acaben en prisión, ¿no? Pues bueno, porque además, ¿qué es lo que está detrás de la prohibición? Lo que está detrás de la prohibición es un prejuicio moral, es estar contra el placer, están proscribiendo el placer. Y la verdad es que yo digo que los seres humanos sí tenemos derecho al placer. ¿Cuál es el límite? No afectar a terceros. Y si llegas a tener problemas y las drogas te hacen caer en una dependencia, bueno, para eso está el tratamiento. Las Naciones Unidas dicen que de los usuarios de todas las drogas ilegales, solo el 10% es problemático. Es decir, solo el 10% necesita que le echemos una mano, que le ayudemos a salir de ese problema. El otro 90% es funcional, tienen su trabajo, tienen su familia, nada más que no salen caminando con un letrero que dice, yo soy usuario de drogas ilegales. Pero ahí están, ¿te acuerdas del Dr. House? Sí. El Dr. House tomaba opiáceos, ¿no? El Vicodin, y bueno, estaba así. Luego se le genera, pero el nivel de adicción que tiene los opiáceos es mucho más fuerte que el que tiene la marihuana. Los usuarios problemáticos de la marihuana se habla de 4.5. La prevalencia de dependencia de la marihuana es del 9%, abajo del alcohol y que del tabaco, ¿no? Entonces hay que tener eso. Además, la Suprema Corte se basó en su resolución en que gran parte de los daños que genera la marihuana, porque no es inocua, son pequeños y son reversibles, ¿no? Según la evidencia, ¿no? Entonces, no dicen que la marihuana causa amnesia y otras cosas que no recuerdo. Oye, por cierto, no me acuerdo qué te iba a preguntar. No. Oye, ¿no es la entrada, la marihuana no sería una entrada a drogas duras? Es absolutamente falso eso. No hay nada, probaste eso y quieres probar más como chavos. Yo digo los chavos, ¿no? A ver, no hay ninguna evidencia que te diga que de la marihuana te lleve a consumir drogas más acá, en su estructura bioquímica, acá no hay nada. No es como lo que sucede con el alcohol y la cocaína, que de la borrachera la cocaína te puede hacer bajar los efectos del alcohol. Eso no existe con la marihuana. Lo que sí pasa tiene que ver con el mercado negro, que si tú quieres marihuana, tienes que ir con el dealer, y el dealer no solo vende marihuana, sino que vende muchas otras sustancias, y entonces hace negocio y quiere venderte todo lo que tienes en el menú. Lo que hicieron en Holanda y en los Países Bajos fue precisamente eso, segregar mercados, de tal manera que el que vaya por marihuana no tenga contacto con drogas más duras. Y ahí tú estás reduciendo daños. Eso es inteligente, ¿no? Porque la marihuana es una droga suave, puedes tener contacto con drogas más duras y eso los pone en riesgo. Entonces, sepáralos. 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal es marihuana, de tal manera que ese 80% no tenga contacto con drogas más duras. Eso es inteligente. Ahora, la marihuana no solo no es droga de entrada, puede ser droga de salida. ¿Por qué? Porque para ese 10% que tiene problemas con las drogas,
que tiene para otras sustancias que pueden ser drogas más fuertes, la marihuana puede ayudar a que su síndrome de abstinencia sea menos fuerte, ¿no? Sea más llevable el síndrome de abstinencia. Y entonces hace posible o de mejor manera que se reduzca sea más fácil el que puedan salir de su problema. Sí, claro, salir del problema al que tienen su dependencia, etcétera, porque la marihuana puede ser más llevadera el síndrome de abstinencia, ¿no? Y bueno, entonces, si tú me dijeras, ¿a ti te gustaría que fumaran? No, pero si un hijo mío me dijera, quiero fumar, pues capaz de que hasta lo hacemos juntos, ¿no? Oye, la legalización de la... Si es mayor de edad, pues. La legalización no te va a pedir permiso. Pero a los menores de edad sí tienes cierto problema, ¿no? Y por eso en Canadá acaban de regular, y el gran discurso ahí es, protejamos a nuestros menores, porque la prohibición no los está protegiendo, ¿no? Incluso si tú ves la encuesta nacional de adicciones y la encuesta que hicieron en escolares, vimos cómo aumentó el consumo a pesar de la prohibición. Esto de que para que las drogas no lleguen a tus hijos, pues no funcionó. Fracasó la prohibición. La prohibición no nos ha ayudado en nada. Alguien podría decir que es una buena intención un mundo sin drogas, pero el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Y Oye, bueno, a ver, y ya no nos prolongas porque si no el tema, sí. Y luego más contigo, hablando de tantas cosas que sabes. Sí, el problema no es que hable, sino que me calle. No, es que además el tema es muy, muy interesante y aparte, la plática contigo siempre ha sido amena desde siempre. Cuando tomamos la rectoría, yo era estudiante, y tomamos porque descubrimos que había fraude en el examen de selección de la UNAM, descubrimos cómo vendían los exámenes, entonces tomamos rectoría. Entonces decían, de broma, que había micrófonos ocultos, había micrófonos ocultos en el elevador del rector, señal de que el rector quería saber qué decían sus invitados cuando llegaran, pero bueno, dicen que cuando se descubrió el micrófono, yo me ponía a declarar, ¿no? Oye, algún día platicarás una amiga tuya y mío, que cubría el tiempo, que subió y estaban fumando marihuana en la oficina del rector. Espérame, Cintia, es otro tema. Bueno, sí había marihuana, por supuesto. No te voy a decir que no había marihuana acá, pero no, descubrió que entramos a la oficina del rector. Efectivamente, estábamos ahí y pues nos dimos cuenta que tenía, pero bueno, está divertido. Me probé la toga. Lo que lamenté mucho es que no me haya tomado una foto con la toga del rector ahí. Bueno, a ver, otro tema. Ya para cerrar por mi parte y ahorita ya si tú quieres cerrar con otra cosa. Oye, ¿cómo si se legaliza la marihuana, porque tú la sostienes mucha gente y a lo mejor la mayoría no sabe cómo, ¿por qué bajaría la delincuencia si se legaliza la marihuana? Bueno, que tú regulas la marihuana no te va a solucionar, y otras drogas no te soluciona el problema de golpe. Pero sí avanzas, es decir, regular drogas, cambiar de política de drogas es condición necesaria pero no suficiente. Habrá que hacer otras cosas, habrá que fortalecer a las policías, ser policías confiables, pero una cosa es importante, las bandas son tan fuertes como sus recursos. Entonces, el quitarles sus recursos los haces ya más débiles. Automáticamente les quitas fuerza al quitarles su fuente de ingresos principal. Entonces, sí ayuda. Ahora, ¿no es suficiente? No es suficiente. Habrá que hacer más cosas. Pero ir por el dinero es eso te da mejores resultados que el combate cuerpo a cuerpo en las calles. Eso ya vimos pues, en dónde estamos, ¿no? Pues sí, lo retamos. Entonces, en Estados Unidos le venden armas tanto al gobierno mexicano para combatir a las bandas criminales, como a las bandas criminales para combatir al gobierno mexicano y para combatirse entre ellas mismas, ¿no? Entonces, ese es otro tema que también se tiene que ver, el control de armas y muchas cosas. Pero si no modificamos la política de drogas, esto no va a cambiar, porque en el corazón de la estrategia fallida está la política de drogas prohibicionista. Mi güero, ¿algo que quieras agregar de lo que no hayamos hablado, de lo que tú quieras decir? Adelante. Y ya no, gracias. Pues qué bueno y pues va a ser interesante. Porque mira, Morena fue una impostura genial. Aquí en la Ciudad de México castigaron al PRD, pero los de Morena son los mismos. Si alguien ha sido testigo, es de eso. Digamos que salieron por una puerta y regresaron por la otra, ¿no? Digamos que salieron por la puerta y entraron por la ventana. Son los mismos. Pero les sirvió cambiarse de
de bolsita, como si fuera, como cambiaron de celofán y ya son los nuevos, y acá y ahí ves a Chiguil, el New Divine, o a Armando Quintero, o a otros, los mismos de siempre, los ves regresando acá. Bueno, pero hay una cosa, los podrás engañar un ratito, pero no para siempre. Y si son los mismos y llegan con la soberbia que estamos viendo que están llegando, ¿tú crees que van a cambiar? ¿No? Y entonces, pues va a ser interesante. Ahora, la gran tarea que tenemos como oposición es generar una opción distinta y mejor, que no sea regresar al pasado, porque no queremos regresar a los tiempos de la transición fallida, en donde había la complicidad de los cuates y las cuates, y el punto era, yo te cubro las espaldas, tú cubra el mío y yo te cubro el tuyo, y ese asunto de complicidad e impunidad, no. Entonces, no regresar a eso, pero tampoco regresar al país de un solo hombre, ¿no? Y no va a ser fácil, porque además la gente es escéptica, es incrédula, y el gran fracaso de la transición fallida que tuvimos es que no inculcamos valores democráticos a la población. Y lo estamos viendo, la gente no le importó mucho la democracia, ¿no? Porque mientras nosotros proponíamos gobierno de coalición para que hubiera contrapesos, controles, equilibrios, aquí votaba la gente masivamente a concentrar el poder en una sola persona, nada más que la verdad es que dicen, vamos a acabar la corrupción, pero la concentración del poder no sirve para combatir la corrupción. Al revés. Pues lo vimos, pero bueno, ya se estará viendo y va a ser interesante en todo. Lo que sí es que Andrés Manuel llega con una gran legitimidad democrática, eso no se lo cuestiono, pero necesita oposición. Y también me gusta, ¿no? Hay otros que llegaron al PRD sin ser oposición nunca. Y eso sí se van a sentir como pez fuera del agua, no sabrán qué hacer. Pero pues otros habrá que dar la brega también en el desierto, porque viene una época difícil, en donde no solo tiene la hegemonía, sino tiene a la oposición totalmente desarticulada. Tiene la pista libre. Y entonces, quizás incluso siendo un gobierno muy malo, como yo creo que va a ser un gobierno muy malo, aunque va a generar sus clientelas fuertes, tenga la posibilidad en 2021 de mantener su hegemonía, ¿no? Si no hacemos algo, y luego la tentación de la reelección, ¿eh? Porque si el pueblo puede decidir que uno se vaya, ¿por qué no puede decidir que uno se quede? Chávez también decía que no le interesaba la reelección, que no se iba a reelegir, y bueno, ya viste que cambió de opinión, ¿no? Porque el pueblo manda, el pueblo es sabio, pero Bolsonaro también podría decir, el pueblo no se equivoca, ¿verdad? Y luego así, ¿no? Entonces, se da cuenta que claro que el pueblo sabio se puede equivocar. Es su derecho, esa es la democracia, te puedes equivocar, pero hay que defender las libertades y los derechos, porque el pueblo votó por una opción, pero no votó para sacrificar ni sus derechos, ni la democracia, ni las libertades, y bueno, tendremos que dar esa batalla. Muy bien, güero. Oye, muchísimas gracias. Es Fernando Belaunzarán. Lo van a seguir aquí en el Influyente TV, pero también ahí se van a ver sus redes. Es un hombre que se maneja muy bien sus redes. Aparte, yo te agradezco porque eres mi cuatacho. Gracias. Y hace mucho que no platicábamos. Un gusto, Adrián, sabes. Ahí estamos.